Hola, ¿cómo les va? Y bueno, como decía el título, lo que vamos a ver en este video es un poco de redes neuronales, un poco de inteligencia artificial. Bueno, esta idea que no es que esté de moda, sino que viene desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, pero que obviamente en los últimos años ha estado apareciendo mucho más en diarios, en internet, en publicaciones, en las cuales claramente si no hemos escuchado de esto, bueno, es difícil no escucharlo. ¿Quién no escuchó de esos dos robots que hablaban entre ellos, creados por Facebook, que se tuvieron que desconectar? O esas noticias apocalípticas que nos hacen pensar en que, no sé, que las máquinas van a tomar nuestras vidas por completo y van a poder destruirnos y demás. Entonces, más allá de que no tiene mucho sentido, eso son más noticias sensacionalistas y más que nada justamente por el hecho de cómo esos programas, esos algoritmos trabajan. eh, lo importante es de alguna forma entenderlos y poder tratar de hacerlos por cuenta nuestra y poder generar algo obviamente que nos sirva a nosotros. Entonces, obviamente para poder hacer esto se requiere mucha conceptos matemáticos o por lo menos conceptos de funciones y, bueno, determinados elementos que no, lo que no quiero es justamente meternos en este momento en eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que obviamente si nosotros queremos implementar esto por nuestra cuenta, vamos a requerir muchos conocimientos en esa área, pero por suerte, si no queremos ir por ese camino aún, podemos usar otros componentes o elementos que podemos encontrar en internet, o sea, librerías, frameworks y demás, que nos ayuden a obtener resultados similares sin tener que preocuparnos por toda la complejidad de el pensar cómo solucionar un problema matemático, cómo deberíamos aplicar esos problemas matemáticos. Obviamente cuando hablamos de estas dos inteligencias de Facebook que hablaban entre ellas y demás, claramente hay todo un trabajo matemático profundo por detrás, pero que en nuestro caso no nos vamos a meter en eso, de nuevo no de momento. Entonces, lo que sí estuve haciendo era justamente buscar un poco qué teníamos o qué es lo que hay en internet sobre estas herramientas que nos puedan de alguna forma ayudar a no tener que preocuparnos tanto por esa parte. Y encontré yo, obviamente que ya existía desde hace un montón, pero justo la encontré hace relativamente poco, un framework que se llama BrainJS, que justamente es Cerebro.js, que sirve para eh, hacer o abstraernos un poco de estos desarrollos, o sea, de nosotros tener que pensar en cómo armar nuestra red neuronal o cómo aplicar determinadas fórmulas y demás, y poder llevarlo de forma simple a poder ser usado y poder desarrollarse. Eh, Obviamente a ver, es una librería muy interesante, pero no necesariamente va a ser ni la más rápida ni la mejor que podamos llegar a tener. Es muy buena, muy potente, pero claramente cuando nosotros necesitamos atacar problemas muy particulares, probablemente necesitemos construir nuestros propios modelos y nuestros propios algoritmos y demás. Eh, lo que no quiere decir que esto sea una librería de juguete, obviamente, sino que probablemente en desarrollos mucho más profundos se utilicen otro tipo de elementos. La otra cuestión interesante de esta, o a resaltar de esta librería, es que hay obviamente otros. Esto está hecho para JavaScript, funciona con JavaScript como lenguaje, pero obviamente si empezamos a indagar más en el mundo
del desarrollo de este tipo de ideas, de conceptos. Obviamente encontraremos tal vez mucho más relacionado a Python o relacionado a otros lenguajes de programación que son como los reyes de esas áreas, y no tanto JavaScript. De cualquier manera, de nuevo, esto es una excelente librería que nos va a servir para esto. Así que vamos a hacer algún ejemplo relativamente rápido. Nosotros vamos a correr esto en Node.js, o vamos a utilizar Node.js para correrlo. Así que voy a crear vamos a crear mi archivo, y obviamente lo que necesitamos es instalar Brain.js dentro de nuestra aplicación como librería. Así que lo corremos y bueno, lo tenemos ya automáticamente acá. Entonces, para empezar a trabajar un poco con Brain.js, lo primero que vamos a hacer es importar Brain.js dentro de nuestra aplicación y empezar a construir algo relativamente simple dentro de lo que queremos buscar. Entonces, esto es JavaScript con Node, a veces se confunde y va a usar var. Entonces vamos a traer la librería, que es Brain.js, y dentro de Brain.js, o dentro de nuestra librería, dentro de nuestro framework, lo que vamos a tener es diferentes herramientas, pero vamos a llamar a una en particular que es Network, y vamos a crear una instancia de una red neuronal. Claramente tenemos, como podemos ver, tenemos diferentes tipos de algoritmos, dependiendo cómo queremos ejecutarlo, contra qué queremos ejecutarlo, si queremos usar el GPU en vez de directamente el CPU. También cuando lo configuramos, podemos pasar diferentes parámetros y demás. Mi idea no es que ahondemos en eso, sino que simplemente veamos un ejemplo relativamente rápido. Entonces, con la red neuronal, lo que nosotros podemos hacer es, una vez que lo tenemos funcionando, lo tenemos configurado, acá vamos a poner nuestros datos adicionales y ahora vamos a hablar de eso. Lo que tenemos que hacer es decirle que ejecute esta red neuronal con los datos que nosotros le vamos a pasar, y en base a eso nosotros vamos a obtener un resultado. Lo interesante o lo importante de destacar es que las redes o las redes neuronales o este tipo, no necesariamente, no quiero ser categórico o decir que generalista o general que esto sí o sí funciona de esta forma, pero claramente va a ser mucho más eficiente, mucho más rápido si trabajamos con números, con valores numéricos, y no necesariamente con texto, con imágenes o demás elementos. Por ejemplo, habremos escuchado de que existen imágenes o existen redes o algoritmos que detectan la cara de una persona dentro de una imagen o un animal o demás, que si bien estamos trabajando con imágenes, obviamente que el algoritmo transforma todas estas imágenes y todos estos datos en números, y luego trabaja con esos números para poder entender realmente qué es lo que está encontrando o qué es lo que está buscando, y no necesariamente que tiene la capacidad de ver directamente la imagen y como nosotros podríamos llegar a verla como seres humanos y poder entenderla, ¿no? Entonces, acá nos falta la parte importante, pero vamos a hacer lo que sería la última parte o la ejecución. Entonces, si nosotros tenemos nuestra red neuronal, lo que vamos a hacer es ejecutarla o correrla, y vamos a obtener un resultado, obviamente, a través de esa ejecución. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar ejecutando? ¿Qué es lo que acá nosotros nos interesa? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer o vamos a intentar hacer es decirle que nos
busque o que nos dé cierto nivel de probabilidad de encontrar una sucesión, en este caso un array, con un par de valores, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vamos a decirle que ejecute lo que tengamos en este entrenamiento. Ahora vamos a hablar de eso, que va a ser un array que tiene dos números, que tiene un 1 y un 0, y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, como les decía, la parte importante en realidad viene de la mano de qué es lo que nosotros le estamos diciendo en este caso particular a la red, que sepa, que se entrene, que entienda qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir? O probablemente habremos escuchado bastante sobre entrenar o sobre la parte de entrenamiento de las redes. En este caso, lo que nosotros le vamos a decir a BrainGS es que, teniendo un conjunto de datos en particular, sabiendo sobre unos datos en particular, vamos a obtener unos valores específicos. Entonces, esto es como diciéndole a la red: si yo tengo, por ejemplo, esta imagen que tiene la cara de un gato, entonces quiere decir que en esa imagen hay un gato, ¿sí? Si tengo esta imagen donde hay la cara de un perro, o tenemos la cara de un perro, o tenemos un perro, entonces en esa imagen hay un perro y no hay un gato. Entonces sería como decirle a una persona: bueno, esto es un gato, esto es un perro, miles de veces, para que entienda justamente las diferencias morfológicas y digamos, de los dos animales. Entonces, después de haberle dicho muchas veces cuáles son esas diferencias, o dónde hay gatos y dónde hay perros, y cómo se distingue uno del otro, la red va a tener la capacidad de distinguir, o capacidad aproximada de distinguir, que en la siguiente imagen que nosotros le mostremos podría haber un gato o podría haber un perro. Entonces, para hacer esto, en el caso de BrainGS, nosotros tenemos una función que se llama train, y nosotros le vamos a pasar en esta función todos aquellos elementos que nosotros consideramos que sirven para este entrenamiento. Entonces, acá yo tengo ya un ejemplo armado. Voy a poner esto acá abajo. Entonces, lo que nos pide es TrainJS es que digamos, bueno, estos son nuestros valores de entrada, o sea, por ejemplo, un array que dice 0, 0, y la salida de esto, o sea, el resultado es 0. O sea, en este caso, si nosotros nos ponemos a imaginar, supongamos que estamos queriendo buscar gatos dentro de una imagen, lo que le estamos diciendo es que para la imagen esta, ¿sí? O sea, una imagen que podría llegar a estar transformada en valores numéricos que nos da este resultado, no hay ningún gato, ¿sí? O sea, 0 significaría que no hay ningún gato. Para el caso de este 0,1 quiere decir que el 1 quiere decir que hay un gato. En el caso de 1,0 hay un gato, y en el caso de 1,1 no hay gatos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que entrenamos la red con estos valores, lo que le decimos es, bueno, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros le enviamos una imagen que el resultado numérico es 1, 0? Entonces, si nosotros más o menos seguimos la secuencia en este caso, lo que vamos a decir es que si tenemos 0, 0 y 1, 1, que estos son los dos extremos, es 0, entonces los valores intermedios deberían ser 1. Por lo tanto, lo más probable es de que nos dé un valor relativamente cercano a 1, ¿sí? Entonces, el resultado que obtenemos de ejecutar este elemento es 0.93, que esto sería el valor de certeza, o qué tan aproximado podría llegar a ser a 1. Y por lo tanto quiere decir que en este grupo, si nosotros, como decíamos, si consideramos que estos son imágenes de gatos, entonces que en este grupo podría haber un gato, ¿sí? Obviamente en estas redes siempre todo va a depender del material de entrenamiento que nosotros tengamos, y si nosotros, por ejemplo, vemos que esto
lo modificamos o modificamos los valores, obviamente vamos a ir obteniendo resultados diferentes en base a lo que nosotros estemos manejando, ¿no? Entonces, de nuevo, lo importante entonces es estos valores que nosotros tenemos acá, o el material de entrenamiento y cómo nosotros podemos llegar a manejar esta información. Este claramente es un ejemplo muy simple, pero que nos sirve para por lo menos entender o manejar relativamente rápido, fácil estas redes. Obviamente lo difícil va a ser poder darle este entrenamiento a la red y entender claramente qué es lo que estamos queriendo buscar, ¿no? Así que nada, Brain.js tiene muchísimo más, tiene muchos algoritmos o muchas implementaciones interesantes, que no solamente sirve para buscar o para entender este tipo de entrenamientos o por lo menos trabajar con este tipo de set de datos. Tiene otros, como les decía, otros elementos en los cuales nosotros podemos utilizar, sí, de forma directa strings o texto para buscar o para determinar algunas cosas y demás. Lo cual, bueno, nada, si les gusta y si quieren ver un poco más, iré trayendo otros ejemplos y algo un poco más, menos teórico, menos de ejemplo básico y algo más aplicado. Así que nada, espero que esta introducción al mundo de la inteligencia artificial sin tener que rompernos la cabeza con matemáticas les haya gustado y nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao.